Bueno, y estamos con el doctor Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, para analizar también este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Rivera, ¿cómo estás? Muy buenas noches ante todo. Gusto saludarte. A ver, son conclusiones o términos que utiliza el informe sumamente contundentes, importantes. Hablar de graves violaciones a los derechos humanos. Sí. Se extralimita el informe, se extralimita la Comisión a utilizar estos términos. Utiliza, y eso es lo que como crítica ya se hacía, el condicional muchas veces, usar el término masacre. El ministro de Justicia me decía que no está en nuestra legislación comprendida el término masacre. Sí, mira, en realidad creo que el informe es, primero, un documento de carácter, puede ser político, pero hay que también recordar que dos cosas importantes. Uno, la Comisión es el órgano de un tratado internacional, del cual Perú es parte, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto, sus recomendaciones y lo que dice tiene un efecto estrictamente vinculante en términos convencionales. Lo segundo es que la Comisión es un órgano cuasi jurisdiccional, digamos, no es un tribunal de justicia como la Corte, pero sus opiniones sí son relevantes respecto de casos que pudieran llegar a la a la Comisión Interamericana. Por eso es que la Comisión se cuida un poco en los términos condicionantes, porque finalmente en cualquier momento algún caso de estos veintitantos que ha señalado con nombres y apellidos pudiera llegar como caso o petición individual. Y por lo tanto la Comisión no quiere tal vez una imputación del Estado de un adelanto de opinión. Pero creo que la Comisión en el conjunto del informe sí nos presenta, a ver, primero un contexto político institucional de verdad bastante claro, explicando que, si bien es cierto, pone como data el 7 de diciembre como un hecho político relevante que origina el proceso de movilización, pero también la Comisión determina que la crisis política e institucional viene desde el año 2016 y que es un país en el cual venimos arrastrando este proceso político sin una solución que viabilice una alternativa democrática. Y es en ese contexto, dice la Comisión, se han producido estos crímenes, que los califica como graves violaciones a los derechos humanos, y en el caso específico de Ayacucho, no solamente dice que se trata de posibles ejecuciones extrajudiciales, sino de una masacre. Pero claro, a ver, lo que preocupa, y se lo pregunto, es la redacción que utiliza. Y preocupa la redacción porque no estamos hablando de cualquier organismo. Estamos hablando justamente de un organismo que pertenece al sistema de justicia interamericano. Entonces uno esperaría mayor nivel de contundencia y precisión en sus palabras. Y acá me pongo ya el otro en la parte crítica del informe. Y dice, en el 290, ¿no? Vuelvo a repetir, dice, en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones a los derechos humanos. Lo afirma. Que deben ser investigadas con debida diligencia. Claro, para el ministro lo que él decía, pero dice investigadas, entonces es contradictorio, porque ¿cómo va a afirmar algo que luego dice que va a ser investigado? No, mira, no es contradictorio, porque en realidad justamente la Comisión no es un tribunal de justicia, la Comisión no está juzgando un caso, pero en cambio la Comisión sí está cumpliendo, primero, su función de supervisión de la vigencia o no de los derechos humanos en un país. Y segundo, está cumpliendo su misión de informar al sistema interamericano de que han ocurrido hechos particularmente graves en un determinado país. En esas circunstancias, la Comisión hace lo correcto. Dice, oye, aquí han ocurrido estos casos, que los califico como graves violaciones a los derechos humanos. Pero obviamente la Comisión está diciendo, oye, acá hay un acontecimiento grave que de acuerdo al derecho internacional pueden ser calificados como ejecución extrajudicial o de acuerdo a la costumbre internacional como una masacre. No importa que eso esté tipificado en la ley penal interna. La Comisión se rige por normas del derecho internacional. Pero está diciendo, acá hay una situación que son los órganos de justicia internos los que deben investigar. Pero además, en ese mismo párrafo, en el punto 290, dice, además de tratarse de múltiples privaciones del derecho de la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y aquí usa el condicional, podrían calificarse como una masacre. Sí. Lo que se cuestiona aquí es, oye, ¿por qué usas el condicional en un informe con conclusiones donde tendrías que utilizar afirmaciones de justamente las conclusiones a las que has llegado? Sí. ¿No es ligero esto? No es ligero, porque en realidad es la redacción normal de un informe de un órgano internacional, ¿no? Si la Comisión hubiese ya recibido un caso, una petición, ¿qué te digo? El caso de Rosalino Flores, el caso que le mostraste al ministro, ¿no es cierto? Por X razones no se juzga y no alcanza justicia la firma del país.
y decidimos presentar el caso al sistema interamericano, la comisión recibe el caso. Si la comisión en ese curso determina que efectivamente hay una violación de derechos humanos, la comisión va a dejar de utilizar estos términos o referencias condicionales y va a hacer un señalamiento mucho más concreto y directo, diría, por lo tanto, aquí hay una grave violación a la vida, a la libertad o a la integridad física. La comisión utiliza regularmente ese tipo de redacción, porque lo que está haciendo es advirtiendo de una situación sobre la cual ha tenido información preliminar, pero la comisión también se preocupa mucho por dar cuenta de esos hechos a los órganos de justicia internos, que son los que finalmente van a determinar la responsabilidad. Y ese punto, doctor, la indagación, porque los miembros de la Comisión Interamericana, los que redactaron este informe con sus conclusiones, pueden llegar a este nivel de términos y de afirmaciones luego de haber, entiendo que han estado 3 días, es suficiente estar 3 días investigando el caso, porque entiendo que estuvieron del 11 al 13 de enero, que eran las fechas que estuvo la comisión en el Perú. Sí. Y luego de una segunda oportunidad muy cercana, pero fueron cuestión de días. Sí, ¿Pueden llegar a estas conclusiones en tan pocos días? Mira, sí, en realidad, si bien es cierto, la comisión en términos de la delegación oficial llega y está en esa cantidad de días, pero en realidad el trabajo de la comisión es mucho más intenso, ¿no es cierto?, en términos de búsqueda de información a organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones de familiares, al propio Estado. Este informe, y hace varias semanas el Estado lo tenía, y por eso hay múltiples referencias a descargos que el Estado va haciendo respecto de las imputaciones o los hechos que se han plasmado en el contenido del documento. Y el otro asunto importante, digamos, creo que ahora no necesariamente es obligatorio estar en un lugar para tener información o acceder a información de carácter público o privado para tomar conocimiento de cuál está siendo el curso de las investigaciones, ¿no? Digamos, los cambios que han habido en el subsistema penal de derechos humanos se han producido cuando ningún miembro de la comisión estaba en Perú. Ahora, se da cuenta porque son decisiones y documentos públicos. ¿Qué le parece la respuesta de parte del Ejecutivo que se ha dado tanto la presidenta Dina Boluarte, que han dicho, bueno, respetamos el informe, la posición de la comisión, vamos a adoptar algunas recomendaciones, pero no estamos de acuerdo con determinados términos? Sí. ¿Es la respuesta que se esperaba ante un informe de este calibre? Sí, yo esperaba esa respuesta, ¿no? Pero yo diría que hay una respuesta anterior, Omar, que es sacar a Yulisa Mantilla del proceso de elección para un nuevo periodo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mí me da la impresión de que, ya habiendo sido respaldada inicialmente por el gobierno de Boluarte ante los países del sistema interamericano, ese plazo cerró en marzo, deciden sacarla sin ningún tipo de explicación. ¿Mantilla es parte del informe? Mantilla es integrante de la Comisión Interamericana. No participa en ningún informe ni caso de Perú porque hay una prohibición de carácter legal, tanto en la Comisión como en la Corte, para los nacionales de un país. Pero a mí me da la impresión que es una forma de querer como que castigar preventivamente, decir, me estoy retirando del sistema por el contenido del informe que vas a publicar dentro de pocos días. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que escucho hoy día a la Presidenta de la República, a mí me parece que es una reacción más o menos previsible, no solamente de la cabeza de un gobierno que está directamente involucrado en este tipo de casos, sino de una persona que en ese momento tiene la condición de investigada en la Fiscalía de la Nación. Por lo tanto, el decir rechazo esos términos, en realidad casi es un acto de defensa de Dina Boluarte. ¿Este informe puede ser utilizado eventualmente, si es que llegase el caso, para un eventual proceso en la Corte Interamericana? Sin duda alguna. Sin duda alguna, ¿no? Para comenzar, es un informe, como lo hemos hecho en los casos anteriores, en el caso sobre todo de Human Rights Watch, inclusive los informes periodísticos, hemos ido presentando la carpeta de la Fiscalía de la Nación. Porque justamente creo que son documentos, y este documento es muy valioso en el sentido de proporciona elementos importantes del contexto político. Y es llamativo porque no es solo la Comisión Interamericana, son organismos no gubernamentales, es verdad, pero que van por la defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que han presentado muchísima data, necropsias, testimonios, videos. ¿Por qué no vemos celeridad en el Ministerio Público, que es el encargado de justamente perseguir el delito? Y no solo no vemos celeridad, sino que hemos visto recomposiciones en la Fiscalía que han fastidiado, han generado incomodidad en los familiares de los deudos. Sí, mira, yo creo que ahí hay como que 2 o 3 velocidades en el curso de las investigaciones, ¿no? Primero había 8 investigaciones, 7 en los departamentos en los que hubo actos de violencia o crímenes contra los derechos humanos. De esos 7 departamentos era la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho, lo que había marcado un ritmo
más diligente, más ordenado. ¿Por qué razón? Porque son fiscales que desde hace más de 10 años están investigando crímenes contra los derechos humanos y sabían perfectamente qué hacer. Había otros casos, como el caso de Puno, en donde no hay Fiscalía de Derechos Humanos, o no había, y la investigación estaba dando de tumbos, primero una Fiscalía de Crimen Organizado, luego una común, hasta que se creó la Fiscalía de Derechos Humanos, excepto con un fiscal que no tenía mucha experiencia. Pero y luego otro ritmo de casos, como por ejemplo el caso de la carpeta de la Fiscalía de la Nación, donde está Boluarte, Otárola y los ministros, en donde, por lo menos hasta la semana pasada, la evaluación que teníamos es que la Fiscalía de la Nación no estaba haciendo ninguna investigación y simplemente estaba a la espera de la llegada de algunos documentos. Pero, por ejemplo, no había llamado a ningún testigo. Y en el caso de las declaraciones de los investigados como Boluarte, estaba a la espera de una apelación que creo que el día de hoy iba a tener una audiencia a nivel de la Corte Suprema. Es decir, no podríamos decir que el Ministerio Público está muy empeñado en el curso de las investigaciones. Y a ver, yo entiendo que la Fiscalía, la justicia es lenta en el Perú, pero estamos hablando de un caso gravísimo, estamos hablando de que han pasado 5 meses. Gravísimo, y el tiempo va pasando, y además son investigaciones que ya se hacen sobre la base de un nuevo modelo procesal penal. Ese modelo impone determinados plazos procesales que, si se cumplen y no hay evidencia que la Fiscalía se haya encargado de recopilar, de recolectar y de incorporar a una carpeta de investigación, bueno, las decisiones en términos negativos están ahí sobre la mesa. Y de otro lado, la reacción que hemos escuchado también desde el Congreso de la República, en determinadas bancadas, determinados congresistas, es que no le hagamos caso a este informe de la Comisión Interamericana, es un informe político, es un informe sesgado. Sin embargo, hay que recordar que el 12 de enero el Pleno del Congreso aprobó la creación de una comisión investigadora para saber qué pasó, para tratar de determinar cómo así 65 peruanos pues perdieron la vida. Pero entiendo que hasta el día de hoy, mayo, esa famosa comisión ni siquiera se ha conformado. Así es, sí. Mira, en el Congreso creo que hay una opinión, no sé si decir predominante, pero sí mayoritaria, que mantiene un discurso absolutamente contrario a la narrativa que tiene el informe, a la presentación de otros documentos como el de Amnistía o el de Human Rights Watch, ¿no es cierto? Y hoy día he vuelto a escuchar versiones como de algunos congresistas decir que esta es una razón más para salirnos del sistema interamericano. Mira, en realidad creo que eso simplemente determina una percepción, desde mi punto de vista, de un desprecio por la vida humana. Finalmente, este documento, el informe de la CIH y los otros documentos, en realidad lo que están haciendo es un llamado de atención severísimo, muy crítico al Estado peruano, porque encuentran que hay responsabilidades no solamente políticas, sino legales. Legales desde el punto de vista del derecho internacional. Ningún informe ha dicho, oye, esto es tal delito de acuerdo al Código Penal. Están haciendo un reclamo de acuerdo al derecho internacional. Y ese derecho internacional es el que justamente ha generado obligaciones internacionales del Estado. Y por eso somos parte de una comunidad jurídica, somos parte de un sistema internacional de protección a los derechos humanos. Entiendo, doctor, que usted es abogado de las víctimas, justamente. Sí, hay una asociación de víctimas. Hay una asociación de víctimas en el caso de Ayacucho, en el caso de Puno también, ¿no? Y también somos abogados de la familia del joven Rosalino Flores, justamente. Exacto, ¿no? que justo pasamos el video de Rosalino hace un momento. Pero, para terminar, ¿están dispuestos a acudir, de ser necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sin duda alguna, sin duda alguna. Digamos, obviamente hay una tarea fundamental, muy importante, en el sistema de justicia interno, porque finalmente uno puede ganar un caso en la Corte Interamericana, pero la Corte Interamericana sanciona al Estado, no sanciona a los responsables, porque no le compete sancionar personas individuales. Y por lo tanto, llegar al sistema interamericano es una forma también de necesariamente volver a activar la justicia. Es mucho mejor que la justicia interna actúe de manera eficiente, célere, como pide el informe, de manera objetiva, imparcial también, ¿no? ¿Y hay responsabilidad política en estos casos y en lo que hemos visto en estos meses? Mira, no tengo ninguna duda que hay una gravísima responsabilidad política, porque hay órdenes que se fueron emitiendo para el curso de la intervención de la policía, de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Pero ojo que las investigaciones penales, sobre todo la de la carpeta de la Fiscalía de la Nación, no está valorando o haciendo un análisis de las responsabilidades políticas, sino sobre todo de las responsabilidades penales. Hay una pregunta muy importante que le hace la Fiscalía al señor Otárola. Le dice, después de tomar conocimiento de la primera muerte en Ayacucho, ¿usted qué hizo? Y claro, entre la primera muerte y la 10ª hay un lapso de 8 o 9 horas. No se hizo nada.
Muchísimas gracias, doctor. Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, justamente de las víctimas también durante esta época de protesta. Vamos